Muy buenas noches a todos. Más de un cineasta ha escogido el desierto de las Bardenas como telón de fondo para fundir a sus personajes con el entorno o simplemente para retratarlo. También el Pirineo o el propio Camino de Santiago, como recientemente ha ocurrido con una película en la que trabaja Martin Sheen, el protagonista de la serie El ala oeste de la Casa Blanca. Es posible que a partir de ahora ocurran más este tipo de cosas. De todo ello se ocupa nuestro invitado de hoy, de mucho más también. Koldo Lasa, director del Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bien hallado. Antes eran las Bardenas, ¿no? Las Bardenas salían en las películas los indios, los apaches. Sí. Bueno, las Bardenas es el sitio más emblemático de Navarra donde se hacen rodajes, no solamente rodajes, sino publicidad, fotografía, y sigue siéndolo. Es curioso que a principios de año, el mes de mayo, así que yo hablé con ellos, nos pusimos en contacto, nos decían que este año iba muy mal por el tema de la crisis. Hemos seguido teniendo contactos y ya parece que se va remontando y rehaciendo. Y hay que tener en cuenta que en torno a unos 30 acciones o actividades relacionadas con el cine, el audiovisual, se hacen al año, o por lo menos las que llevaban este año. Ha habido unas cuantas películas que se han rodado aquí. La verdad es que nuestra comunidad tiene una diversidad tan amplia, ¿no? Inagotables paisajes norte, sur, este y oeste. Hablamos de Acción Mutante, hablamos de The World Is Not Enough, de Airbag, incluso alguna película que no se llegó incluso a acabar de rodar, una que iba a protagonizar Johnny Depp, Exacto. que se llamaba El hombre que mató a Don Quijote. De Terry Gilliam. Sí, sí. Sí, Curioso, también ha habido de todo, ¿no? Sí, además esa, bueno, no se hizo la película, él quiere seguir haciéndola, hace poco le oí unas declaraciones, tuvo muy mala suerte, porque se cayó el protagonista del caballo, se hizo un problema de lesión de espalda en la columna vertebral, bueno, llovió lo que no está escrito, que jamás llueve por esa zona, y hubo inundaciones, tuvo muchos problemas con los aviones que pasaban en las Bardenas, y bueno, se fue al carajo, pero se hizo un documental sobre la película, que es muy interesante, donde se narra todas estas vicisitudes en las Bardenas. Se han rodado muchas películas en Navarra. Nosotros tenemos recogidas en nuestra página web de la Film Commission en torno a 100 y pico películas, algunas producciones internacionales. Navarra es verdad que tiene eso de Navarra, tierra de diversidad, es cierto. Tiene unos paisajes excepcionales para lo que es el rodaje, paisajes naturales. E incluso, el otro día hablando con Francisco Avizanda, es el director de Hoy no se fía, mañana sí, él vino a rodar a Pamplona una serie de secuencias y rodó el 80% de su película en Navarra. Él es navarro, porque no podía encontrar lugares para ambientar su película en los años 50, tanto interiores como exteriores, y aquí los encontró. De toda esa experiencia, mirando al futuro, ¿hacia dónde podemos caminar? Porque sí que es verdad que ha habido toda esa tradición pasada en el rodaje de películas, pero ahora también, y me imagino que la crisis también frenará todo esto. Claro, y además cada vez más se necesita un plus. O sea, no solamente necesitamos unas buenas localizaciones, sino además necesitamos que el cineasta que venga aquí tenga el cineasta, la productora, etcétera, tenga una serie de servicios, en primer lugar, que sean muy interesantes. Para eso nace la Navarra Film Commission, para que los productores tengan una ventanilla única en la cual poder canalizar todas sus necesidades. Nosotros como Film Commission no damos dinero, pero lo que sí que hacemos es abaratar los costes en la medida en que les ayudamos para la obtención de permisos, para poner a hacer contactos, para darles información de todo tipo, logística, hostelería, absolutamente todo. Pero todavía tiene que haber un plus más. Esto es algo que se está hablando mucho, no solamente en Navarra, sino en todo el cine, que es el tema de buscar desgravaciones fiscales, buscar que aquellos que vienen a rodar a Navarra puedan, digamos, recuperar parte de los beneficios que genera esa película o esa empresa, de tal manera que los puedan reinvertir en próximas películas. Esto es un tema muy interesante que se está haciendo en muchas partes del mundo y que permite no solamente que se recupere parte del dinero para reinvertir, sino que además se establezcan coproducciones con productores de aquí, lo cual es importante porque crea industria. Claro. Y bueno, hay que tener en cuenta que el sector cinematográfico es una industria cultural, pero una industria. Yo creo que es necesario que esto se dé. La ley del cine lo establece así, falta el desarrollo de lo que es la ley. Yo creo que es necesario
no depende de nosotros, nosotros dependemos, bueno, como ya se sabe, del Departamento de Cultura, aunque somos una fundación pública del Gobierno, y esto hay que hablarlo con Hacienda, ya empezamos a dar pequeños pasos, creo que será algo a medio plazo, pero creo que es importante. La andadura hasta ahora ha sido de 7 meses, con altos y con bajos, con luces y sombras ya en tan poco tiempo, pero ¿os ha servido para ver la realidad del sector? Bueno, esta es una de nuestras mayores obsesiones. Por eso, incluso, lo primero que hice yo fue tomar contacto con la única asociación que hay en torno al sector audiovisual, que es Atana, que no solamente agrupa a las empresas audiovisuales, y cuando digo las audiovisuales son todas las de audio, las de vídeo, imagen, etcétera, sino también a las empresas TIC. Y establecimos con ellos un convenio de colaboración, porque si no hay industria no hay cine o no hay audiovisual. A mí me gusta hablar mucho más de audiovisual que de cine. El cine es una parte de lo que es el audiovisual, ¿no? Hay en Navarra un montón de empresas que se dedican al audiovisual, hay un tejido industrial difícil de mantener, puesto que Navarra tiene también unas peculiaridades respecto de otras comunidades autónomas diferentes. En Navarra no hay una televisión autonómica, que normalmente ha generado muchos puestos de trabajo y muchas empresas, y por eso era mi primera, fue contactar con ellos, hacer un desayuno de trabajo con todas las empresas que quisieron venir, explicarles cuál es el proyecto. Incluso dentro de este convenio lo que establecimos es la posibilidad de hacer jornadas al sector que permitan, bueno, determinadas cuestiones. Por ejemplo, ya han venido Jesús Hernández, que es el responsable del programa Media Europa, para explicar a los profesionales y a las empresas qué ayudas tiene Europa para los proyectos cinematográficos y audiovisuales, de todo tipo, internet, DVDs, etcétera. Y Atana se ha comprometido y está empezando a trabajar en hacer un diagnóstico del sector. Esto es muy importante, saber de quién estamos hablando. Yo calculo que puede haber entre 400, 500 personas trabajando en medios audiovisuales de todo tipo, desde televisiones como la vuestra hasta empresas independientes o empresas privadas. Y hay que hacer un diagnóstico, saber de qué nos estamos hablando. Porque además es un sector muy receptivo a lo que es el I+D. Es decir, en este momento en Navarra hay empresas que están trabajando en proyectos punteros de tecnología. Viene todo el tema de la digitalización. Bueno, tenemos todo el sector de exhibición, todo el sector de exhibición que van a necesitar unas profundas reformas en cuanto a, es decir, la película tradicional como la hemos conocido, los rollos, con la película celuloide va a desaparecer, van a venir los discos duros directamente a los cines. Habrá que ponerle ese efecto de cine, ¿no? Ahora ya el efecto ya de viene, cine casi ya, no ya, lo va a tener. ya lo viene. Además, la ventaja que tiene la proyección digital es que pierde esas fluctuaciones que tiene el cine, que a veces son molestas y según cómo esté la película, pues más todavía, y no hay en principio esas rayas y problemas que suelen tener las películas en celuloide. ¿Hay materia prima, hay buena materia prima en Navarra para hacer buenas producciones? Hay excelente materia prima, sobre todo en profesionales. Yo vengo del sector privado, he estado 20 años trabajando en él y hay muy buenos profesionales y muy buenas empresas, muy dinámicas, con muchas ganas de hacer cosas, que están trabajando mucho para afuera también, porque no, aquí hay lo que hay, es decir, somos una comunidad de 600.000 habitantes. Perdona, ¿Sí? has nombrado antes la televisión autonómica. Sí. ¿Entiendes que el gobierno haya optado por no tenerla en Navarra? Bueno, es cierto que en España aquellas comunidades que están por debajo del 1.000.000 de habitantes no tienen televisión autonómica. Televisión autonómica es una inversión muy fuerte, que la tiene que hacer el gobierno, la tiene que hacer con el dinero de todos los ciudadanos. Yo entiendo desde el punto de vista del gasto, desde el punto de vista de que es una inversión muy fuerte, pero también me pongo en el sector audiovisual y creo que una televisión autonómica bien hecha, es decir, sin hacer un monstruo, que eso es difícil, pero a la vez es posible, dinamizaría mucho también lo que es el sector audiovisual. Yo creo que sí. Pero entiendo también que es un coste que, y menos en una situación de crisis como la actual, se puede asumir, ¿no? Hay buena materia, hay buenos profesionales, por lo menos para hacer producción audiovisual. Buenas empresas también.
mejor entendido por la... Perdona. No, no, para la televisión y, no, y al Sí, final, sí. dentro de las empresas también las hacen los profesionales, ¿no? Exacto. Con lo cual, también una empresa vale muchas veces lo que valen sus profesionales, los que están ahí en el día a día. En el cine ocurre lo mismo, porque quizás hacer televisión puede, técnicamente también es muy complicado, pero el día a día muchas veces te lleva a tener que poco tiempo para preparar Sí. las cosas. Quizás en el cine necesitas una planificación, más en el tiempo, más en el largo plazo. ¿El cine en Navarra tiene algo de futuro o realmente no van las empresas privadas por ahí? No, hombre, yo creo que sí que tiene futuro, y más teniendo en cuenta que las tecnologías actuales, que he hablado antes de la digitalización, va a permitir que lo que antes se concentraba principalmente en Madrid y Barcelona, hemos tenido muchísima emigración tanto de profesionales como de empresas, es decir, las empresas que todos conocemos, pues, y profesionales buenos como Moncho Almendáliz en La Taberna, Nadíez, etcétera, todos viven fuera de Navarra porque allí está la producción, ¿no? Pero se puede hacer, y hay empresas de aquí que ya están haciendo cine también. Requiere mayor inversión, requiere un trabajo, un planteamiento mucho más de elaboración, como dices tú, con más tiempo, pero sí, sí, se puede permitir. Hombre, no se puede hablar un cine navarro, porque además no me gusta la expresión, porque el cine es universal desde mi punto de vista, pero sí que hay, y el otro día en Tudela, en el Festival Ópera Prima, se habló de esto, que a pesar de ser Navarra una comunidad de 500.000 habitantes, tiene un número de directores de cine que han hecho sus primeras películas, segunda e incluso terceras, mucho más alto que la media de otras comunidades. Luego aquí hay grandes posibilidades de hacerlo. ¿Y por qué crees que se da esa circunstancia? Pues no lo sé. Yo creo que estas cosas siempre vienen por varias razones. Si se puede analizar muchas cosas. Primero, el trabajo desarrollado los años 80-90, el trabajo, lo que son el apoyo institucional que se ha dado al cine. Los cortometrajes desde hace 20 años se dan ayudas a cortometrajes. De los cortometrajes salen los nuevos cineastas, las nuevas esto. Desde hace ya 9 años, en las 2 últimas legislaturas, se ha dado ayudas a largometrajes. Eso ha posibilitado no solamente que profesionales y artistas de aquí puedan hacer sus películas, y muchas de ellas en Navarra, sino que además, digamos, hay un fortalecimiento de una capacidad por parte de la gente de decir, oye, tenemos la posibilidad de ayudar. También es verdad que el cine no solo se debe a estas ayudas. Si no hay un buen guión, no hay una buena historia, y después otra capacidad de financiación de esa película, pues la ayuda de aquí que se da es imposible, pero también influye. ¿Y la universidad? Bueno, esto es importante. Hace poco estuve hablando con la Facultad de Comunicación porque queremos con ellos hacer también una colaboración estrecha. Es un semillero y bueno, y lo ha sido y lo seguirá siendo, de muy buenos guionistas e incluso realizadores. Ahí tenemos a Maitena Muruzábal, por ejemplo, que solo ha hecho una película, está preparando la segunda, pero que con muy poquito dinero pues hizo para mí una señora película, es decir, y hay muchos más. Bueno, tenemos guionistas en Madrid, cantidad. Lo que pasa es que, bueno, es allí también, es cierto, donde hay más televisión para poder trabajar, por ejemplo. Cuando se presentó la fundación, el instituto, se priorizó el apoyo al trabajo de las localizaciones. ¿Por qué era tan importante eso? ¿Era también un poco de la mano de la promoción de nuestra comunidad? Bueno, porque es digamos, la parte más positiva que tenemos. Es decir, la diversidad que tiene Navarra para poder rodar es lo que va a permitir, en primer lugar, que vengan aquí a rodar. Me hablabas de Martín Sin, el otro día, bueno, él está haciendo una película, su hijo, en torno al Camino de Santiago, recorre todo el Camino de Santiago. Nosotros tenemos que potenciar eso. Queríamos empezar por la potenciación de Navarra, un gran lugar para rodar, un sitio especial, porque parece que Navarra se ha hecho para hacer cine. De tal manera que los que vengan a rodar podamos colaborar con ellos, y el boca a boca, que la profesión audiovisual y cinematográfica es muy importante. Cuando se van los productores, cuando se van los localizadores a otras películas, hablen muy bien de cómo se les ha tratado aquí. Y esto es cierto, porque todos los que han venido en los últimos 7 meses con los cuales hemos colaborado, todos ellos nos han transmitido de que han estado encantados, que han tenido un montón de facilidades, que se les ha ayudado cantidad para poder
rodar. ¿Qué tal la experiencia esta última con Martin Sheen? Estamos viendo ahora además Muy, imágenes. muy bien. Martin Sheen por cierto, es un hombre entrañable. La verdad que es muy curioso. Están 3 generaciones en la película, porque está Martin Sheen con su hermana que vive en Madrid, que está también como de colaboradora. Su hijo es el director y su nieto es uno de los asesores, porque él hizo el Camino de Santiago hace varios años con el abuelo y se casó en Burgos, vive en España y, bueno, esto aunque me mataría si me oye, se declaró a su mujer en una de las almenas del Castillo de Olite, o sea que Sí. fíjate que tiene esto. La experiencia ha sido muy bonita, sí, es una película que iba muy rápida porque tenía muy pocas semanas de rodaje. Película rodada muy diferente a lo que se rueda habitualmente, porque cuando se rueda una película, todos vemos la película en tiempo lineal, como se ve en el cine, pero no se rueda así. Tú puedes rodar la primera secuencia el último día de rodaje, o al revés, y todo va entremezclado. Sin embargo, aquí no. En esta película, por una cuestión de que iban a hacer un itinerario, han ido rodando continuamente. Yo estuve con ellos en Roncesvalles, estuve en Pamplona y en el monasterio de Irache. La verdad que tenía un equipo de 50 personas con gente, bueno, el director de producción es un director de producción habitual con Almodóvar, etcétera, o sea que estaba muy bien y una experiencia muy curiosa. Luego el contacto que permite también los distintos festivales que se llevan a cabo, acabas de nombrar el Festival Ópera Prima de Tudela, pero está también el Festival de Cine de Pamplona, está el Festival Punto de Vista, está el Telenatura. Eso sirve también, siempre has estado ahí, pero quizás ahora pues las cosas se pueden ver de otra forma. Sí, hombre, el tema de los festivales es un tema, es importante. Porque viene mucha gente de fuera también a participar. Sí, primero porque te da a conocer la ciudad y da a conocer Navarra, eso es importante. Segundo, los festivales tienen que tener un plus también de especialidad. Yo tengo mucho cariño por el Festival Ópera Prima porque me parece un festival muy bien planteado, que es que vayan a competición aquellas primeras obras de cineastas en todos los niveles, incluso de guionistas. El Festival Punto de Vista es un festival que tiene ya muchos años de tradición, porque este año se hace, bueno, el año que viene, en febrero, será su 6ª edición, pero nace de un festival anterior, que era un festival de videocreación. Es un festival además que lo va a organizar el INAC a partir del año que viene, que tiene una gran repercusión internacional. Este año han venido más de 700 películas de todo el mundo, y está considerado posiblemente uno de los mejores festivales de cine documental que hay en este momento en Europa, porque por la línea de trabajo que lleva, pues, bueno, se llama Punto de Vista por la visión del cineasta Jean Vigo, que hablaba de cómo se ve el cine desde un punto de vista, que hay que ver la realidad que tienes fuera desde ahí, ¿no? El Festival Ciudad de Pamplona estuve hace poco con ellos, yo creo que tienen... me parece un festival muy bonito, que tiene también que especializarse, pero hay más. Y Telenatura está muy especializado también en temas de televisión. El festival es algo importante, yo creo que es algo importante. Pero el problema es que ha habido, en los últimos años en España, creo que se habla de más de 10.000 festivales de cortometrajes. Creo que es demasiado. Entonces yo creo que hay que acotar un poquito cada uno de los terrenos. Se dispersa un poco la importancia, ¿no? Al final. Ya ha quedado claro que el INAC está dentro del Departamento de Cultura, que ha sido, por cierto, uno de los más afectados por la crisis y por el recorte que ha aplicado el Gobierno. ¿Esto se ha notado también? Bueno, no sé qué va a pasar el año que viene. La previsión, lo que se lleva el anteproyecto de presupuestos, bueno, es algo que se tiene que estudiar en el Parlamento. Cuando se vea en el Parlamento... porque para hacer esto se necesita dinero. O sea, al final, para la creación audiovisual... No, para toda, para toda creación artística. Es decir, ayer el rey hablaba de que hay que apoyar a los creadores, porque es que no... Es decir, los creadores están pasando por un momento muy delicado, en el sentido que toda la piratería y todo esto está haciendo que hacer un producto... claro, tú haces una película, por ejemplo, y en salas, es decir, no puedes competir con las grandes multinacionales americanas, que a lo mejor vienen a España con 300, 400 copias, las ponen a la vez en los cines, hacen una campaña de publicidad y arrasan. Una película española a lo mejor va con 40 o 50 copias, justo llega a las capitales de las provincias. Entonces es complicado. Es necesario un apoyo, es necesario también una calidad, es decir,
también es cierto que posiblemente se hacen demasiadas películas para las que luego se estrenan, porque no toda película que se rueda al final se estrena, pero necesita un apoyo. Entonces, el apoyo tiene que ser público, Claro. con condiciones, que tiene que ser igual para todos, con una serie de, decir, perfectamente una comisión que sea independiente, que lo estudie y que dé esto. Bueno, Navarra es comunidad pequeña, puede dar poco. Hay más ayudas, además de la de Navarra. Está la del ICA, que es del Ministerio de Cultura, que es para toda España, pero es necesario. Y es posible que como esto de la cultura se ve siempre como algo como que es gratis y que son pues unos creadores ahí, bueno, pues que viven un poco, pero comen, comen, tienen familias, tienen empresas, etcétera. Entonces es necesario, y es necesario que no se recorte excesivamente el gasto en cultura. ¿Cómo ve el cine que se está haciendo ahora mismo en nuestro país? Que durante los últimos años, pues socialmente era un poco... no estaba muy bien visto el cine español. Bueno, vamos a ver. Le duela a quien le duela, era un poco Sí. la realidad. Luego también podemos criticar otras superproducciones norteamericanas, pero Sí. ¿ha cambiado un poco la Lo forma de hacerlo? que ocurre es que somos excesivamente críticos con nuestras cosas. Sí, sí, no, está claro. Aquí le llamamos españolada a una película rodada en España, y no todas las películas son las españoladas que podía haber en los años 50 o 60, pero que mantuvieron una industria, es decir, que fueron importantes. Martin Sheen decía el otro día en un periódico nacional que ha hecho mal cine, que ha hecho malas películas, pero con eso ha dado de comer a sus hijos, y lo decía tal cual. Yo creo que hay grandes talentos y grandes producciones en España, pero estamos tan mediatizados por el cine que se hace en Estados Unidos, que un cine más de acción, a veces con muchísimos medios, etcétera, que creemos que el cine que se hace aquí es un cine como de segunda, y no es verdad. Evidentemente que hay malas películas en España, como hay en Francia, como hay en otros sitios. Luego, hablando de Francia, por ejemplo, Francia se ve mucho cine francés en la propia Francia, y hay mucha creación. Y tienen una auténtica pasión por sus películas, porque las apoyan los ciudadanos. Aquí parece muchas veces todo lo contrario. Yo creo que hay buenas películas, lo que pasa es que es difícil el poder motivar a la gente. A ver, también hay malas. Así es la vida. Hay muchas formas de expresión, ¿no? de expresión, de arte incluso. Acabamos de asistir al cierre de los 8 días de desconcierto, entre comillas, que tuvieron lugar en el 72 en el Museo Reina Sofía, que sembraron de arte experimental la ciudad de Pamplona. ¿Será difícil que se vuelva a dar una situación como la vivida en aquella época? ¿O de aquello también se ha aprendido? Ayer una artista que participó en los encuentros 72 decía no que será difícil, será imposible. Fueron unas circunstancias muy concretas y muy especiales las que se dieron. En primer lugar, la figura de la familia Huarte. Es decir, hoy es difícil, yo creo que es imposible encontrar a un empresario o a una empresa, incluso diría, incluso multinacional, que sea capaz de financiar, regalar a una ciudad lo que hizo la familia Huarte con los encuentros del 72. Claro, no es por nada. Familia Huarte, Juan Huarte en concreto y su hermano Jesús apoyaban al grupo Alea de música, a un montón de pintores, a un montón de arquitectos que hizo una productora que se llamó X-Film, que hizo más de 100 películas en los años 60 y 70, y algunas de ellas de carácter experimental. Será difícil. Yo tenía 17 años cuando, 72, me acuerdo perfectamente de muchas de las cosas, de la carpa, de John Case haciendo música. Fue además muy experimental, es decir, posiblemente todo lo que se hizo en aquel momento se hace hoy y algunos se llevarían las manos a la cabeza. Es decir, todo lo que se hizo de poesía pública es curioso. ¿Se podría repetir? No lo mismo. No, es decir, hay cosas que es mejor no repetirlas. Pero yo creo que se pueden hacer cosas en ese sentido, sobre todo porque aquello fue un acontecimiento cultural que salió a la calle. Yo creo que esa unión de arte público y calle es algo que además en Navarra y en Pamplona, a lo mejor por esto de los Sanfermines, aquello se hizo una semana antes, por ese gusto que tenemos de participar dentro de un colectivo en que tú eres una parte del colectivo pero que no se te ve, puede funcionar muy bien. Bueno, al final queda mucho, ¿no? Experimental además siempre va a poder ser algo experimental, el poder ahora empezar, Claro. ¿no? Algo que
que camine. Sí, porque además hay que tener en cuenta que aquello era gente muy joven, Claro. todos los que vinieron en el año 72, algunos menos jóvenes, pero la mayoría muy joven. Y es algo que no se ha vuelto a repetir. Yo creo que es muy importante dar espacios y capacidad de acción y de experimentación a todos los artistas jóvenes en todas las facetas artísticas, ya sea el cine, ya sea la poesía, ya sea las artes plásticas. Bueno, en los años 80, con los festivales de Navarra, se hicieron varias experiencias en este sentido y funcionaron muy bien, además. Yo creo que se podría hacer. Por lo menos yo animaría a que se volviese a plantear. No vamos a encontrar una empresa o un empresario que pagase de su bolsillo. Pues yo no sé cuánto fueron, 15, 16 millones de pesetas de aquella época, que fue un regalo a la ciudad. Nos tendremos que quedar con el disfrute de muchos artistas y muchos navarros. Me acabas de recordar además con las palabras del rey a alguien a quien desde luego tenemos que felicitar y esperemos que pronto esté con nosotros en este programa, como es Pedro Iturralde, que recogió precisamente la medalla de las Bellas Artes, un falcesino que otro de los que suele llevar además el nombre de Navarra por todo el mundo. Exacto, porque el premio Príncipe de Viana de la Cultura también. Eso es. Muy bien, pues un placer, Koldo. Pues haber podido charlar contigo de todo esto, porque sí que es verdad que está ahí, es algo que está latente y que quizás en el día a día no se ve la labor y la importancia que tiene el sector. Sí, yo creo que, bueno, yo creo que era una necesidad. Una cantidad de cineastas nos dijeron que la Film Commission era una necesidad. El INAAC es, la Film Commission es una parte, como decías, de lo que es la Fundación INAAC, que es un proyecto más ambicioso, porque tenemos tiempo para hablar, filmoteca, laboratorio audiovisual, tema de ayudas, festivales, es decir, hay un amplio abanico de cosas en las que estamos trabajando día a día. Algunas se ven más que otras, porque el glamour tiene su parte de esto, pero hay otras que es un trabajo que yo creo que a medio y largo plazo va a dar resultados. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos la semana que viene, a la misma hora, les esperamos aquí en el Cara a Cara de Canal 6. Muy buenas noches.